Antes de todo, vamos a ir paso a paso definiendo el concepto de mito, clasificándolos e identificándolos. Vamos a dar a conocer cuáles son los objetivos. Bueno, como introducción, comencemos por acá. Todos sabemos que todas las creencias que se relacionan con la actividad física, el deporte y la salud son muy comunes y son muy frecuentes en toda la población y en todos los ámbitos donde se pueda practicar o desarrollar cualquier tipo de actividad física. Y muchas veces estas creencias o estas prácticas exponen a las personas que practican la actividad y ponen en riesgo tanto la salud física y, por consiguiente, la salud psicológica y emocional. Este grupo de creencias erróneas siempre se han tomado como verdades por las personas. Y bueno, suponen un riesgo, como lo decíamos, para la salud. ¿Por qué? Por las conductas nocivas que implican estas prácticas. Es cierto que existen una gran diversidad de mitos relacionados al ejercicio. Es por esa razón que es necesario poder aclarar la verdad sobre la actividad física para poder saber si vamos por buen camino en la práctica de la misma y si estamos listos para afrontar retos mayores que nos revelan las realidades acerca de los mismos. El practicar ejercicio o hacer actividad física por lo general representa un reto para muchas personas. Sin embargo, sin importar si es fuera o dentro de un gimnasio, la importancia del movimiento en nuestra vida diaria es más que evidente. Si el cuerpo permanece inmóvil, como lo hemos venido estudiando durante mucho tiempo, se hace pesado, pierde elasticidad y soltura y no luce como deseamos que luzca. Y muchos de esos resultados pues los hemos evidenciado con las consecuencias que nos ha traído no solamente la pandemia, porque el hábito por la práctica de la actividad física, independientemente de lo que suceda, si una persona es disciplinada, pues lo va a practicar siempre que lo desee. Bueno, el objetivo general para esta sesión, para esta conferencia, es poder interpretar los diferentes conceptos, tipos, características, funciones y clasificaciones de los mitos en general y los relacionados a la actividad física, el ejercicio y el deporte, a fin de erradicar esas creencias erróneas que ponen en riesgo la salud de las personas mediante la aplicación de herramientas técnicas en la elaboración de estrategias de intervención en la práctica de la actividad física que favorezcan el desarrollo sano y la salud de los diferentes grupos etarios de la población. Los objetivos específicos van a ser 4. Interpretar los diferentes conceptos, características, funciones y clasificación de los mitos en general y los relacionados a la actividad física, ejercicio y deporte y su relación con el estado de salud e enfermedad de las personas. ¿Por qué interpretar los diferentes conceptos? Porque de esa manera van a poder identificar, van a poder asociar y van a poder luego analizar los diferentes mitos y las creencias erróneas relacionadas a la actividad física, ¿sí? Con el fin de promover y fomentar la práctica de la actividad física en la vida de las personas que propicien un buen estado de salud. De igual manera, analizar la importancia que tiene la verdadera práctica de la actividad física y el deporte en la vida de las personas, a fin de poder generar conciencia de los beneficios que esta práctica tiene en la salud y en el desarrollo sano de las personas. Y finalmente, con todo lo previo, poder proporcionar las herramientas técnicas para la recomendación y prescripción, principalmente, de la práctica de la actividad física de forma regular para personas sanas, desde edades tempranas hasta el adulto mayor, y recomendaciones metodológicas para la intervención de la actividad física en poblaciones consideradas en situación de riesgo para intervenciones especiales. ¿Sí? Como dice la imagen, la actividad física solo es para jóvenes. A mi edad no tengo que preocuparme por eso o con eso. Falso. La actividad física puede ser beneficiosa incluso cuando su práctica regular empieza a edades tardías.
En otras palabras, la edad no es una limitante o una condicionante para hacer o dejar de hacer actividad física. ¿Qué es un mito? Comencemos por definir este concepto. Bueno, derivado del griego mitos, relato o cuento, es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno. Por lo general, los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad donde son considerados como historias verdaderas. Al conjunto de mitos de una cultura se le denomina mitología. Pero más allá, ¿qué es un mito? En este contexto, puede considerarse a un mito como un tipo de creencia establecida, habitualmente a través de varias generaciones con relación a ciertos hechos improbables, principalmente. Es una de las características básicas de los mitos. Y sorprendentes que de acuerdo al mito han sucedido en la realidad, los cuales no son posibles de ser verificados de manera objetiva. Como lo dice el ejemplo, el mito es, o un mito es, si usas un traje de neopreno, quemarás más grasa durante el entrenamiento. Pero la verdad o lo cierto es que el efecto invernadero puede afectar la salud de las personas. Es ese mismo efecto que causa a la Tierra y a todos los seres vivos que habitamos sobre ella. El efecto invernadero es el mismo que causa la utilización de ese tipo de trajes y todas sus variantes con la finalidad de buscar, como se dice popularmente, quemar más grasa durante una sesión de ejercicio o actividad física. El origen de los mitos. Bueno, el origen del mito como relato oral, informal y tradicional que caracteriza a una población o cultura es que con el correr del tiempo sus detalles van variando de acuerdo a la transmisión del conocimiento de generación en generación, ya que cuando contamos una verdad a medias o una creencia, con el pasar del tiempo y la evidencia en la práctica, nos vamos dando cuenta o vamos manipulando esta información para irla transformando. En la mayoría de los casos, acercándonos de una forma indirecta a la verdad, pero no llegando a concretarla. Cuando en la antigüedad las explicaciones científicas comenzaron a competir con las míticas, el término mito adquirió un contexto peyorativo o despectivo, que comenzó a utilizarse como sinónimo de una creencia extendida pero falsa o de una patraña, que es una gran mentira que tiende a afectar a las personas. Características de los mitos. Bueno, según el antropólogo y etnólogo francés Claude Lévi-Strauss, los mitos poseen las siguientes propiedades fundamentales. Primero, tratan de manera narrativa, como relato, las preguntas existenciales de la humanidad, la creación de las cosas, el origen de las tradiciones, la muerte, el destino de la humanidad, etc. Y están constituidos por conceptos contrarios y reconciliables. Por ejemplo, la creación-destrucción, la vida, la muerte, dioses, hombres, el bien y el mal. Y como tercer característica es que brindan una reconciliación de dichos contrarios, irreconciliables o polos. ¿Para qué? Para poder calmar las angustias existenciales, pero nunca llegando a establecer una verdad comprobable con fundamento científico. Los mitos tienen una función, claro que la tienen, y no es más que por ser múltiples, ya que son parte de una cultura, se pueden tanto aceptar tres funciones esenciales: una explicativa, de significado y la pragmática. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de función explicativa? A que los mitos explican, justifican o desarrollan el origen, razón de ser y causa de algún aspecto de la vida social o individual. Cuando hablamos de función pragmática, hablamos de la practicidad. Los mitos son la base de ciertas estructuras sociales y acciones. Gracias a esta función, los mitos especifican y justifican por qué una situación es de una manera determinada y no de otra. Y cuando hablamos de la función de significado, nos referimos a que los mitos también otorgan un consuelo, objetivo de vida o calma a las personas. Por lo tanto,
Los mitos funcionan como un asidero existencial o un motivo. Las tres funciones que se han explicado suelen combinarse de manera constante a la hora de justificar o de comunicar o hacer conocer los mitos. Los tipos de mitos. Existen mitos cosmogónicos, teogónicos, antropológicos, etiológicos, morales, fundacionales, etc. Los cosmogónicos son aquellos que intentan explicar la creación del mundo. Los antropológicos narran la aparición del ser humano, que puede ser creado a partir de cualquier materia, viva o inerte. Los morales, acerca de la existencia del bien y el mal, y los fundacionales, acerca de la fundación o creación de diferentes ciudades, entre otros. ¿Por qué es importante un mito? Bueno, un mito no es una explicación científica, como lo venimos diciendo, sino un relato que responde a una profunda necesidad de sentido. Esto quiere decir, por causa y razón de saber el porqué de lo que nos rodea. Los mitos responden imaginariamente a preguntas humanas fundamentales y le dan forma, las convierten en un relato y una serie de valores. Por eso son importantes para las culturas de las que surgen, pero además reflejan y contienen los valores, principios y razonamientos de la cultura donde se originan. Por eso son importantes, en este caso para la historia y la antropología, porque permiten comprender cómo pensaban y sentían las sociedades del pasado, o bien cómo lo hacen en la actualidad sociedades muy lejanas culturalmente. Por ejemplo, la cultura occidental a la cultura oriental. Es un ejemplo bastante clásico y básico para poder ver cómo se reflejan muchos mitos que hablan acerca del comportamiento, del porqué de muchas acciones o procederes de las personas de diferentes culturas. Bueno, la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud por parte de la Organización Mundial para la Salud con respecto a mitos sobre la actividad física. Un primer mito, comenzamos ya a darle forma, es mantener la actividad física resulta muy caro. En otras palabras, que representa un costo muy alto el poder mantener un régimen de actividad física, de entrenamiento o de práctica deportiva. Realidad o verdad. Se necesitan equipos, ropas y zapatos especiales y a veces incluso hay que pagar por el uso de las instalaciones deportivas. Hemos venido aprendiendo, reforzando y retroalimentando que la actividad física se puede realizar prácticamente en cualquier sitio, en cualquier parte y no requiere un equipo necesariamente. Actividades físicas, cargar las compras, cargar madera, leña, libros o niños son buenas actividades físicas complementarias, igual que subir escaleras en vez de utilizar los ascensores. La actividad física más practicada y recomendada es caminar como actividad física. No es imprescindible acudir a un gimnasio, piscina u otra instalación deportiva especial para mantenerse físicamente activo. Con una adecuada orientación, con una adecuada dirección, nosotros podemos hacer actividad física en la comodidad de nuestras casas, utilizando únicamente nuestro peso corporal o utilizando cualquier implemento casero de los cuales podamos disponer en nuestras casas. Un mito número 2 es uno que dice: estoy muy ocupado y la actividad física requiere mucho tiempo. ¿Sí? Realidad o verdad. Para mejorar y mantener su salud, las recomendaciones internacionales nos dicen que bastan 30 minutos de actividad física de intensidad moderada 5 días por semana. Sin embargo, sabemos que esto no significa que la actividad física deba realizarse siempre durante 30 minutos seguidos. Puede irse acumulando a lo largo del día. Por ejemplo, podemos practicar o hacer actividad durante 10 minutos de caminata a paso rápido 3 veces al día, o 20 minutos por la mañana y otros 10 más tarde, de diferentes actividades. Estas actividades pueden incorporarse a sus rutinas diarias, laborales, escolares, domésticas o lúdicas. Ejemplo de ellos: subir y bajar escaleras, andar en bicicleta, caminar. Aunque la persona se encuentre muy ocupada por sus múltiples actividades,
siempre pueden contar en sus rutinas diarias 30 minutos para realizar una actividad física que mejorará la salud. Dice el dicho que el que busca encuentra un modo y el que no, a ese le sobran las excusas. Otro mito que nos plantea la Organización Mundial para la Salud es que por naturaleza los niños tienen mucha energía, no paran quietos. Por eso no es importante o necesario poder invertir tiempo o recursos para que ellos puedan practicar de forma sistemática o formal una actividad física o algún deporte. Realidad o verdad, no hay necesidad de perder tiempo ni energías enseñándolos a tener actividad física, ya están muy activos. Se fortalece el mito. Los niños en edad escolar deben acumular al menos, como lo hemos venido viendo en las previas conferencias, 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa. ¿Para qué? Para poder garantizar el desarrollo saludable. Sin embargo, la actividad física de los jóvenes está disminuyendo en todo el mundo y sobre todo en las zonas urbanas. Se calcula que más de 2/3 partes de los jóvenes no tienen una actividad física suficiente para beneficiar su salud y bienestar actuales y futuros. Esta reducción se debe a gran medida al aumento del sedentarismo. Por ejemplo, los niños cada vez van menos a la escuela caminando o en bicicleta. Y de igual forma los grandes. Pasan demasiado tiempo viendo la televisión y jugando con la computadora o utilizándola con otros fines. Las consolas de videojuego es otro gran ejemplo del incremento de la tasa del sedentarismo en las personas. Entonces, hay que aprender. Otro mito que nos plantea la Organización Mundial para la Salud es que la actividad física es para quien está en la flor de la vida. A mi edad, dicen las personas mayores, no tengo que preocuparme con eso. El sedentarismo mata y lo hemos venido viendo en cada una de las sesiones, de las conferencias, porque se ha demostrado que la actividad física regular mejora el estado funcional y la calidad de vida de los adultos mayores, para quienes se recomienda, según las orientaciones o las indicaciones metodológicas internacionales, 30 minutos de actividad física de intensidad moderada, 5 días a la semana. La actividad física regular puede ser beneficiosa para prevenir muchas enfermedades no transmisibles que son frecuentes más en la población de adultos mayores. Enfermedades cardiovasculares, artrosis, osteoporosis, hipertensión, entre muchas otras, así como para prevenir las caídas. También se ha demostrado que mejora la salud mental y la función cognitiva de los adultos mayores, que contribuye al tratamiento de trastornos como la ansiedad o la depresión. Es por esto que la actividad física puede ser beneficiosa incluso cuando su práctica regular empieza a edades tardías. Como se dijo anteriormente, no existe una edad. La edad no es una limitante para comenzar a practicar actividad física o actividad deportiva. Un quinto mito que nos plantea la Organización Mundial para la Salud es que la actividad física solo es necesaria en los países industrializados. Bueno, realidad o verdad, los países en desarrollo tienen otros problemas, argumenta a favor el mito. Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. La inactividad física es otro factor de riesgo independiente y modificable de enfermedades no transmisibles, muy comunes que causan millones de muertes. Estas enfermedades no transmisibles son en la actualidad la principal causa de muerte y discapacidad en todo el mundo. Cabe destacar que el 80% de las muertes por enfermedades no transmisibles comunes se producen en países de ingresos bajos y medianos. Latinoamérica y el Caribe es un vivo ejemplo de ello. Por consiguiente, las enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física son el mayor problema de salud pública en la mayoría de los países del mundo. Los niveles de inactividad física son elevados en prácticamente todos los países desarrollados y en desarrollo. Vamos ahora con los falsos mitos del deporte y la salud. Pero antes de pasar a esta siguiente parte o siguiente sección, me gustaría conocer qué opinan de los mitos
que hemos abordado, que nos plantea la Organización Mundial para la Salud. ¿Alguien que quisiera hacer su comentario? Aquí está Carla, Marcos, hola, Maritza, ¿sí? Buenos días, profesor. Buenos días, Maritza. Pues en realidad identificada en lo personal en muchos de los mitos que creo que también influye, ¿no?, en el resto de la sociedad, el hecho de que no tenemos desde nuestra infancia, ¿verdad?, esa educación. Y usted mencionaba los graves problemas en salud pública que representan las enfermedades transmisibles. Correcto. No transmisibles, ¿verdad? En este caso, hipertensión arterial, diabetes, que por cierto mañana se celebra el Día Mundial de la Diabetes, y que dentro de sus factores de riesgo está el sedentarismo, la falta de actividad física, y que también eso constituye, una vez ya tenemos al paciente con la enfermedad, que la actividad física forma parte de su manejo integral, ¿verdad? Como lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, sí, yo creo que en ese afán, y aprovecho la oportunidad para felicitar esta iniciativa en estos cursos, que lo que nos están haciendo es como, en este caso, concientizando en la importancia que tiene el promover la actividad física. Yo trabajo en la Facultad de Medicina y ahí se creó un proyecto en donde hicimos un análisis a través de una investigación del síndrome metabólico en los trabajadores de la Facultad de Medicina, y fue interesante encontrar cómo lejos de las estadísticas a nivel mundial no estamos, ¿verdad? Y siendo un país con más de 6 millones de habitantes, con un alto porcentaje, ahí es solo en esa población. Entonces nos queda mucho trabajo por hacer, y creo que es importante como profesionales de la salud desmitificar, ¿no?, en lo que a la actividad física se refiere, de sus beneficios, y que siempre son excusas, ¿verdad? Eso le digo, y ahora con esto de la pandemia en lo personal, pues me llevó a entender, y me llamaba también la atención esto de que no hay edad. En realidad, si antes uno no ha tomado como un estilo de vida saludable la práctica de actividad física o el ejercicio, pues lo que ha provocado parte de eso, al menos en mi persona, es que como profesional de la salud hay que dar el ejemplo, ¿no? Somos modelaje para la población también. Entonces, son 6 meses ya de estar con actividad física constante, ¿verdad? Aumentando la intensidad, ¿verdad? Todo eso para efectos de que también pueda dar fe, ¿no?, de que la actividad física es muy beneficiosa, ¿verdad? Así que esa es la opinión, pues, que en este momento pudiera aportar para usted. Gracias, profesor. Muchas gracias, Marisa, por su opinión. Muchas gracias. Y realmente es una gran verdad el elemento de desmitificar todo lo relacionado a la práctica de la actividad física, ejercicio y deporte en los diferentes grupos etarios de la población. ¿Por qué? Porque la falta de información, la inadecuada información, y más también la falta de actualización de la información misma con la que se cuenta, nos orilla y nos obliga a que sigamos cometiendo los mismos errores del pasado. Pero ese es el objetivo de este tipo de curso, y esperamos que los venideros sean de igual forma de un buen aporte científico, teórico y metodológico para todos los profesionales en el área de la salud que tenemos que ver y que estamos vinculados con la recomendación y la prescripción de la actividad física y el ejercicio. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, continuamos entonces. Vamos ahora a la sección de los falsos mitos del deporte y la salud. Cuando hablamos de mitos del deporte, nos estamos refiriendo a toda aquella información ampliamente esparcida y aceptada por la sociedad que influye en su forma de pensar y su comportamiento, pero que carece de evidencia científica.
La serie de mitos del deporte que destacaremos a continuación ya cuentan con suficientes pruebas en contra de ellos y por ello podemos catalogarlos como erróneos o equivocados. Así es, Marco. Toda la razón. Bueno, vamos con los primeros mitos. Falsos mitos del deporte y la salud. Mito número 1. El mejor protocolo de pérdida de grasa consiste en hacer largos entrenamientos de ejercicio aeróbico. La realidad es que la combinación de entrenamiento de la fuerza, dando prioridad a este, y el ejercicio aeróbico optimizan más la pérdida de grasa en comparación con entrenamientos basados únicamente en ejercicio aeróbico. ¿Por qué? La evidencia científica nos ha demostrado que un cuerpo con un mayor porcentaje de masa muscular o un tejido muscular más fortalecido es capaz de poder producir un mayor consumo o gasto calórico, lo que se traduce en una mayor pérdida de peso proveniente del tejido graso. A diferencia del abuso de la práctica de actividades aerobias, es que si no está adecuadamente dosificada y orientada a las características particulares de quien la vaya a realizar, simplemente va a contribuir o va a repercutir en un estado bastante prolongado de catabolismo muscular o, en otras palabras, destrucción del tejido magro. Es por eso que la combinación de entrenamiento de fuerza y aeróbico optimiza más esa pérdida de grasa. Es importante también conocer el orden de la práctica de estas actividades, dando principal importancia y prioridad comenzar siempre con los trabajos de fuerza o de musculación y dejando por último la actividad cardiovascular o aeróbica, no pasando los 45 minutos. ¿Ok? Esto o 30 minutos como actividad física para la salud. O extenderse en el tiempo, pues simplemente repercutiría en, como lo dijimos previamente, en la destrucción del tejido muscular. El mito 2 dice que para perder más grasa hay que procurar sudar lo máximo posible en cada entrenamiento. La realidad de este mito es que la sudoración implica un aumento del gasto energético por un aumento de la temperatura corporal. Esto quiere decir que el organismo cuenta con un sistema de termorregulación o regulación de la temperatura que indica simplemente pérdida de líquidos corporales y no necesariamente tejido graso. De hecho, tras la ingesta de alguna bebida, durante y después de la práctica del ejercicio, todo ese peso perdido a través de la sudoración vuelve a recuperarse. Por otro lado, sudar demasiado sin hidratarse correctamente puede disminuir nuestro gasto calórico durante la actividad física y por extensión la pérdida de grasa sería más costosa. Entonces, hay que dar como una mentira a esta falsa afirmación de que para perder más grasa hay que procurar sudar lo máximo posible en cada sesión de ejercicio o entrenamiento. Si tienen algún comentario, les agradeceré que activen su micrófono, que me interrumpan y que comenten, ¿sí? Ya sea que usted manejara otra información o que quisiera a bien complementar la que estamos compartiendo. Otro falso mito del deporte y la salud es que la calidad de un entrenamiento se mide por las agujetas que produce. Cuantas más agujetas, mejor. Agujeta de dolor es esa sensación de dolor con aparecimiento tardío tras la práctica de una actividad física. El daño muscular por periodos más largos, de 48 o 72 horas, estamos hablando de 2 a 3 días,
tras un entrenamiento indican un exceso de entrenamiento muscular o que se ha sobreentrenado la persona. Para poder optimizar la ganancia de fuerza y resistencia, hay que respetar un volumen y una intensidad acorde a nuestro objetivo. Ese famoso y obsoleto eslogan del no pain, no gain, definitivamente deben de tacharlo de la lista como una fuente motivacional. Porque el no pain, no gain se traduce al no brain, no gain. ¿Ok? Así que hay que desmitificar eso. El mito 4 dice, realizar actividad física independientemente del tipo o intensidad de esta, siempre es saludable. Hacer lo que sea, como sea, me va a beneficiar. Bueno, realizar una actividad física a la cual no estamos adaptados o condicionados puede ser lesivo y perjudicial para nuestra salud. La recomendación es que las personas acudan a un profesional competente que sea capaz de adaptar la actividad física a nuestra condición física, a las necesidades y los objetivos específicos que tenga esa persona. Todas las personas que practican una actividad física, aparte de sus motivaciones, tienen diferentes objetivos. Y aunque se practique una misma actividad, pues esta debe de estar regulada, condicionada, planificada, dosificada, acorde a las características particulares y necesidades y objetivos de esa persona. Cuando hablamos de características particulares, hablamos de la composición corporal, el nivel actual de condición física, su actual estado de salud o clínico, sus necesidades, dentro de estas las nutricionales, y bueno, todo esto va a determinar cuáles van a ser los objetivos que se van a establecer para poder planificar, desarrollar y periódicamente evaluar la práctica de la actividad física. Vamos ahora a la sección de mitos sobre el ejercicio físico que debes dejar de creer. Sí, como dice la imagen, para adelgazar no tienes que comer menos. Necesitas comer correctamente. Según los objetivos y las necesidades como las características de las personas, así como se dosifica la actividad física, así también se debe de adecuar la alimentación. El que una persona diga que va a seguir un régimen alimentario o un protocolo alimenticio o un plan nutricional con el nombre comercial de alimentación fitness, alimentación light, eso no es científico. Para que sea científica o científico, la alimentación debe ser adecuada, adecuadamente estructurada, de acuerdo a lo que hemos mencionado. Las características de la persona, sus necesidades nutricionales, ¿sí? O de requerimiento calórico, y por consiguiente los objetivos, que vayan acorde para poder cumplir o suplir las necesidades que tiene esta persona. A cualquier individuo le entusiasmaría poder adelgazar o tonificar en un tiempo récord. Por ello, multitud de estos mitos sobre nutrición y ejercicio siguen perdurando en la cultura popular. Sin embargo, continuar creyéndolos y expandiéndolos es un grave error, porque pueden ser más perjudiciales que beneficiosos. Mitos sobre el ejercicio físico que debe dejar de creer. Mito número 1. Tan solo hace falta hacer ejercicio 1 o 2 veces por semana. Bueno, la realidad es que a pesar de que es un mito muy extendido, es falso. Que 1 o 2 sesiones de ejercicio por semana sean suficientes para notar algún tipo de beneficio es una mentira. Como bien afirma Sean Arendt, experto en ejercicio de la Universidad de Rutgers, son necesarios al menos 3 días de ejercicio a la semana de forma estructurada. De forma estructurada quiere decir que se cumpla la cantidad de horas de trabajo, de actividad física o de ejercicio físico, adecuando volumen de carga, intensidad, entre otros elementos.
Asimismo, por otro lado, lo ideal es realizar algún tipo de ejercicio a diario. La actividad física diaria es necesaria para mantener un nivel óptimo de salud y, por el contrario, el sedentarismo ha demostrado ser perjudicial y contrarrestar los beneficios del ejercicio. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Escucho el micrófono activado? Melvin Escobar, ¿ibas a decir algo? Ah, ok, no. Gracias. Un mito número 2. El mejor momento para realizar ejercicio es por la mañana. Mucho se habla y mucho se conoce de que personas que están dentro de los lugares donde se practica la actividad física, centros fitness, gimnasios, entre otros, recomiendan que la mejor hora para hacer ejercicio es durante la mañana. ¿Ok? De nuevo, este es un mito muy extendido, aunque en esta ocasión se trata de una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el mejor momento para hacer ejercicio es aquel en el cual se pueda realizar de forma consciente y pueda convertirse en un hábito. El momento del día, la hora del día es indiferente, ya sea que lo practique en la mañana, en la tarde o en la noche. Aunque, por otro lado, existen estudios que sugieren que realizar ejercicio físico a primera hora del día puede ser más efectivo a la hora de perder peso. Pero bueno, en definitiva, el mejor momento para practicar actividad física va a ser el que mejor se me acomode de acuerdo a mis itinerarios, a mis actividades. Existen muchas personas que trabajan de tarde, de noche, que tienen jornadas nocturnas en sus trabajos y que por lo general las mañanas las ocupan para poder descansar. Y su mejor momento para poder hacer actividad física, en algunos casos, es por la tarde o también en la noche previo a irse a trabajar. Entonces, el mejor momento para hacer actividad física es el momento en que a usted le quede tiempo de hacerla, en el que se sienta cómodo, motivado y en el cual pueda tener la total concentración para poderse ver beneficiado de esta práctica física. Otro mito es el que la grasa puede convertirse en músculo. Muchos hemos escuchado a instructores de gimnasio, lo he escuchado de algunos médicos y de otros profesionales de la salud que le dicen a las personas o a sus pacientes, a estos pacientes que por lo general padecen de sobrepeso u obesidad, de que primero deben de comenzar con una sesión o unas jornadas de actividad aeróbica o cardiovascular para poder ir minimizando el porcentaje de grasa en el cuerpo. Y cuando incorporan la actividad de fuerza, les va a servir para que esa grasa se transforme en músculo. Si conocemos elementos básicos de fisiología, y si no, pues hay que estudiarlos. Porque fisiológicamente hablando, la naturaleza es incapaz de convertir la grasa en músculo, porque son tejidos diferentes, totalmente. Pues su formación y destrucción también lo es. Uno no puede convertirse en el otro. Asimismo, cada tipo de tejido se encuentra en un lugar determinado del organismo. La grasa o tejido adiposo está bajo la piel, entre los músculos y recubriendo los órganos del cuerpo. En cambio, el tejido muscular se encuentra en todo el cuerpo, adherido o sosteniendo la estructura ósea. Aunque la mejor forma de reducir tejido graso es llevar a cabo una alimentación saludable. Y existen estudios que afirman que el levantamiento de pesas, destinado a construir y aumentar el tejido muscular, también es una buena forma de reducir grasa corporal. ¿Por qué? Porque lo habíamos mencionado previamente, que entre más fortalecido estén los diferentes grupos musculares, van a ser más capaces de poder generar un mayor gasto calórico a la hora de hacer actividad física. Y esto se va a ver manifestado en una mayor
pérdida de tejido graso. Otro mito es que los puzzles o juegos son la mejor opción para llevar a cabo un entrenamiento cerebral. Los rompecabezas, el sudoku, el ajedrez. Mucho se habla de que este tipo de actividades, ya sea con elementos físicos o virtuales, son la mejor opción para tener un entrenamiento cerebral. Y esto ha adquirido una gran popularidad durante los últimos años. La realidad es que realizar el ejercicio físico, sin más, es suficiente para poder mejorar todas las habilidades cognitivas de las personas, según los últimos estudios. De hecho, se ha llegado a afirmar que el deporte es la clave para la plasticidad cerebral, desde la etapa prenatal hasta la etapa de la adultez mayor. Asimismo, recientemente varios estudios han afirmado que el ejercicio físico aeróbico, caminar o correr o hacer bicicleta, es la mejor opción para proteger el cerebro y prevenir el Alzheimer. Otro mito que hay que dejar de creer es el que realizar ejercicio es la mejor forma de perder peso. Muchas dicen, pero si yo voy a hacer baile 2 horas todos los días y hago aeróbicos y después hago un poquito de pesas. Bueno, si el objetivo por el cual se realiza ejercicio físico es intentar perder peso, sin llevar a cabo cambios en los hábitos de vida, se puede caer en un error. Se cae en un error. La realidad es que, según los últimos estudios, los cambios en los hábitos alimenticios o en la dieta son realmente los que logran dicha pérdida de peso. Realizar ejercicio sin variar la alimentación es inútil si lo que se busca es la pérdida de peso o de tejido graso. Cuando hacemos una actividad física de forma sistemática y constante, es normal que el cuerpo responda adaptándose, mejorando el nivel de condición física a la práctica que se realiza. Cuando esta práctica es constante, tiene un nivel de intensidad y dosificación lineal. No representa ningún estímulo que provoque una respuesta de un cambio físico o estético. ¿Por qué? Porque no se han modificado los otros hábitos indispensables y necesarios que sirven como complemento de la práctica de la actividad física o el ejercicio. Si no modificamos los hábitos alimenticios, vamos a seguir igual. Vamos a tener más resistencia, pero físicamente no vamos a cambiar absolutamente nada. Otro mito dice que las bebidas deportivas son una buena opción para rehidratarse. Esas bebidas energéticas que tienen mucho marketing en la actualidad, ¿sí? Y aunque el marketing alimentario afirma que una bebida deportiva es mejor que el agua, y lo vemos en todos los medios de comunicación, para la rehidratación, la realidad es que estas bebidas son una fuente de azúcar con agua. En su lugar, los expertos recomiendan usar tan solo agua para la rehidratación y usar alimentos con alto contenido proteico tras un entrenamiento. Claro, un contenido proteico que sea de fácil asimilación o de fácil digestión, ya que las proteínas ayudan al crecimiento muscular. Todas estas bebidas ergogénicas y energizantes tienen una finalidad, claro que sí. Las bebidas ergogénicas por lo general están compuestas de muchos estimulantes. Algunos son beneficiosos para algunas personas y otros no. Pero lo cierto es que también la evidencia científica nos demuestra que abusar de estas bebidas energizantes o ergogénicas siempre van a repercutir de forma negativa en la salud del corazón y todo lo que se relacione a una cardiopatía. Y la principal reacción de un organismo es gradualmente incrementando la presión arterial o la tensión arterial. Así que, por muy cansado, por muy sudado, por muy fatigado que termine una persona tras una actividad física, lo
deshidratación es mucho mayor si has corrido una media maratón o una maratón y no eres una persona entrenada. Bueno, lo recomendable es la ingesta de una bebida con mayores contenidos de sales minerales, sodio y potasio, como los sueros, por ejemplo. De igual forma, cuando una persona se encuentra bajo una enfermedad gastrointestinal como lo es la diarrea, también es recomendable este tipo de bebidas con mayores contenidos de sales minerales. ¿Por qué? Porque no se responde. Continuando. Sí, claro. Sí. Estamos hablando respecto a obviamente hay una clara diferencia cuando estamos hablando de deporte, porque en este caso la utilización de estas bebidas, quizás no energizantes, pero sí las que se venden recomendadas para reponer luego de un ejercicio intenso, como el caso de un atleta de alto rendimiento, poder reponer las bebidas, porque estamos hablando de que debe de mantener su índice energético total, ¿no? Que le permita rendir en su preparación para el deporte. Y también dependerá del tipo de deporte que realice, cuando es necesario mantener esa suplementación. En el mismo caso de la dieta, entiendo que esas técnicas la recomendación para ir como desmitificar el hecho de que son buenas o malas, sino que todo puede emplearse siempre y cuando dependiendo del tipo de deporte o de la necesidad mínima del atleta, o en el caso del ejercicio físico, de la actividad física de la persona. Sí, sí, sí. Ok, Marisa. La verdad, Marisa, es que a nivel mundial estamos tan bombardeados por el marketing alimenticio, ¿sí? El marketing de la suplementación deportiva, que nos han vendido una idea de que si es un deportista de alto rendimiento, necesita al 100% y es necesaria toda esa suplementación. Como bien lo decía usted, según las características propias de cada disciplina deportiva, así el atleta va a tener una necesidad o una demanda tanto nutricional como energética. Y muchas veces la suplementación, mal llamada, que lo correcto es llamarle científicamente complementación nutricional, porque nada suple un tiempo real de comida. Nada suple todo ese proceso de digestión y descomposición de los alimentos para poder absorber y excretar en el organismo todo lo que nos aportan los alimentos, ya sea cualquier tipo de alimentos que estemos consumiendo, carbohidratos, grasas, proteínas, minerales, etc. Entonces, si el gasto es demasiado alto en una práctica deportiva, como usted lo mencionó, sí puede ser necesaria la incorporación de algunos complementos alimenticios o nutricionales, ¿sí? Como las fuentes de vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, entre otros. Pero cuando hablamos de las bebidas energizantes o ergogénicas y las estimulantes, hay que tener mucho cuidado, porque todo es función de bioquímica corporal. Y si en un organismo no hay una pérdida extrema o excesiva de esas sales minerales que son necesarias para poder mantener un balance, equilibrio o homeostasis corporal para el buen funcionamiento de todos los sistemas de órganos y el rendimiento físico como mental, no es necesario incorporarlas, mucho menos abusar de ellas tomándolas en cada sesión. Se manejan otros mitos con respecto a la suplementación, que espero poder abordarlos en otra conferencia porque es muy interesante, pero también es necesario el tiempo porque es bastante extenso. Pero si bien es cierto
que cada atleta, según la práctica que realice en su deporte y sus características, así va a ser la necesidad nutricional que éste tenga. Pero bajo ningún concepto es necesaria el abuso de este tipo de bebidas, porque al final lo que va a repercutir es en problemas con la salud. Porque a la gente solamente le dicen, debes de tomar esto, debes de consumir esto otro, pero nunca las personas que se lo recomiendan le explican o son conocedores de todos los riesgos o los efectos contraproducentes a diferentes órganos del cuerpo que la ingesta o el consumo de estos productos causa. ¿Sí? Sí, está bien, profesor. Muchas gracias. Ok, continuamos. Bueno, vamos ahora con otra parte. Los mitos y verdades que debes saber sobre la alimentación y el ejercicio físico. Es importante considerar las diferencias entre deporte y actividad física, como bien nos lo comentaba Maritza previamente, así como también los factores que rodean al individuo en función del tipo de actividad, intensidad, tipo de deporte, nivel de entrenamiento, objetivos, tipo de composición corporal, entre otras, entendiendo que muchas veces no existe una única respuesta o verdad ante una misma pregunta sobre qué debe de comer, cuánto y en qué momento. Vamos a abordarlos ahora. Mito número 1. Existen alimentos que por sus propiedades son más beneficiosos para quienes se realizan deporte o alguna actividad física. Verdadero. Dependiendo del tipo de deporte o actividad física en función de su frecuencia, intensidad y o duración, existen estrategias nutricionales que pueden brindar efectos ergogénicos, o sea, que generan energía, a la hora de ejecutar una actividad. Los alimentos ricos en carbohidratos de rápida asimilación brindan energía para soportar altas cargas de entrenamiento. Sustancias como la cafeína, en dosis adecuadas, puede disminuir la percepción de esfuerzo, mejorando el rendimiento ante un entrenamiento, así como la beta-alanina, que es aminoácido no esencial, que puede mejorar el rendimiento en actividades de alta intensidad. Estos alimentos y sus respectivos nutrientes o sustratos responderán de diferentes maneras, dependiendo de la persona y el tipo de actividad que se realice, y si ésta es concerniente a las necesidades de dichos sustratos. Otro mito es el que dice que antes de realizar actividad física es mejor consumir carbohidratos. Verdadero. Consumir una colación rica en carbohidratos de fácil asimilación va a facilitar la disponibilidad de energía en actividades de alta intensidad o larga duración. Es recomendable ingerir carbohidratos de fácil absorción, jugos, néctar, pan blanco con mermelada, etc., y de alta densidad energética, es decir, alimentos con gran contenido de carbohidratos en poco volumen. Por otro lado, los carbohidratos consumidos a través de alimentos líquidos facilitan la asimilación y las comidas que disminuyan la velocidad de vaciamiento gástrico, como la fibra o los alimentos ricos en grasas esenciales o proteínas de lenta absorción, como la caseína, que evitan malestares gastrointestinales y que mantienen en el torrente sanguíneo por mucho más tiempo la presencia de aminoácidos que van a permitir o que van a facilitar una mejor recuperación de la persona, un mejor incremento del rendimiento y una mayor adecuada reestructuración de los tejidos que se han roto, en este caso los musculares. Otro mito es que solo las proteínas hacen crecer los músculos. Cómete este pollo, cómete esta carne, tómate este batido, que solo eso va a hacer que tus músculos crezcan. Falso. Las proteínas
Conocemos que son macronutrientes que están involucrados en diversas funciones del organismo, tanto en la producción de enzimas u hormonas, así como también en la síntesis proteica, facilitando procesos de recuperación muscular y en caso de actividades de muy larga duración o en ejercicio en ayuno, podría participar en menor proporción como productor de energía. Bien sabemos que la proteína no es una fuente principal para obtener energía. Esto quiere decir que su consumo a través de la alimentación tiene múltiples funciones no selectivas, por lo que su ingesta no necesariamente estará relacionada a un aumento de la masa muscular, la que depende de diferentes factores, siendo uno de ellos el consumo de proteína. Hay que considerar el tipo de ejercicio en donde un trabajo de sobrecarga desarrollará un rol fundamental. Esto, sumado a un ingreso de proteínas que sobrepase las recomendaciones generales, en proporción a una ingesta calórica más elevada y un proceso de recuperación adecuado en el largo plazo, que conllevará finalmente a un aumento de la masa muscular. Pero si se abusa, muy proteína puede ser, pero va a repercutir en un incremento del tejido adiposo. Y también hay que tomar en cuenta las horas y los momentos en que este alimento o este macronutriente se va a consumir. Otro mito. Es importante estar bien hidratado. Verdadero. La actividad física provoca un aumento de la temperatura corporal interna. Como mecanismo de termorregulación, nuestro cuerpo libera sudor, cuya evaporación contribuye a mantener nuestro organismo a temperaturas estables y fuera de peligro. Mantiene la homeostasis corporal. La excesiva sudoración, sin su respectiva reposición de fluidos, puede provocar cuadros de deshidratación perjudiciales tanto para la salud como para el rendimiento deportivo. Los efectos de la deshidratación son muchos, entre ellos la disminución del vaciamiento gástrico, que retrasa la rehidratación y aumenta el malestar gastrointestinal, la disminución de la capacidad mental y la velocidad de reacción, el aumento del riesgo de complicaciones relacionadas con el calor, el aumento del riesgo de padecer calambres, el retardo en los procesos de recuperación post-entrenamiento y la disminución del rendimiento físico, entre otros. Muchas veces cuando estamos haciendo una actividad física y no estamos adecuadamente hidratándonos, que debe ser antes, durante y después de toda práctica de actividad física, ejercicio o deporte, podemos sentir la respuesta de nuestros músculos que empiezan a temblar, que empiezan a palpitar, como dicen algunas personas, pero simplemente es el aviso de que se avecina un calambre. Y un calambre es la antesala a un desgarre muscular. Así que hay que tener mucho cuidado, informarnos y prestar mucha atención a la información que nos brinda nuestro cuerpo. Vamos ahora con algunas preguntas frecuentes. Pero antes de pasar a las preguntas frecuentes, me gustaría saber si existe algún comentario referente a los mitos que recientemente abordamos. Bueno, continuamos. Una pregunta frecuente es, ¿cuánto tiempo de antelación se debe comer antes de realizar ejercicio? Bueno, podemos encontrar en las bibliografías que muchos dicen que hay que comer entre 3 a 4 horas antes de realizar ejercicio. Otros dicen que 2, para tener un mejor rendimiento. Sin embargo, existe una gran ventana de posibilidades horarias, de posibilidades horarias respecto a la oportunidad de alimentarse antes de una actividad. Lo importante siempre es considerar el volumen de alimentos, así como su composición en función de la cantidad de carbohidratos, lípidos y proteínas que estos contengan. No voy a consumir una comida muy pesada y cargada antes de una actividad física que me vaya a representar un mayor esfuerzo y gasto calórico. ¿Por qué? Porque lo que voy a producir simplemente es
una indigestión, que se me baje la presión, puedo vomitar, perder el conocimiento y en algunos casos hasta convulsionar. Y realmente la sensación no es nada grata. ¿Ok? Esa experiencia no es nada agradable. Las recomendaciones de alimentación antes de un entrenamiento están determinadas por varios factores o por 3 factores. El tiempo previo al evento, la cantidad o volumen de alimentación y las características de dicho alimento. Se pueden alimentar de 3 a 4 horas antes del evento de la actividad física sin ningún problema, considerando todos los factores anteriores mencionados. Así también se pueden dar alimentos incluso 1 hora antes de la práctica de la actividad, siempre tomando en cuenta los 3 factores. El tiempo previo al evento, la cantidad o volumen de alimentación y las características de dicho alimento. Otra pregunta frecuente es, ¿solo los deportistas de alto rendimiento deben hacer una dieta baja en carbohidratos? Bueno, los carbohidratos en términos generales son macronutrientes que otorgan energía de rápida disposición en actividades de alta intensidad o de larga duración, en donde la percepción de intensidad aumente progresivamente. El uso de estos está vinculado a la producción de energía, pero también a la protección muscular. Cada deportista se verá beneficiado por el consumo de carbohidratos dependiendo de la intensidad de su entrenamiento y el tipo de deporte que practique, así como de sus demandas calóricas y el perfil clínico que éste tenga, por lo que su cantidad, consumo y utilización no responde a una sola respuesta. ¿Sí? El que sea deportista, se practique un deporte o un ejercicio de alta intensidad, no quiere decir que la recomendación o la indicación de ingesta va a ser una receta general para todas las personas. Cada persona tiene características particulares que debe de considerar, tomar en cuenta para alimentarse adecuadamente. ¿Existe una dieta ideal para deportistas? Una dieta ideal considera las necesidades propias de cada individuo en función de todas sus características biopsicosociales, fisiológicas, patológicas, morfológicas y objetivas, acorde al ejercicio que realice y el periodo deportivo en el que se encuentre. Esto quiere decir que de igual forma que una persona que no practique un deporte de manera sistemática o con fines competitivos, también debe de considerar y tomar en cuenta e incluir elementos como la periodización, la adecuada dosificación para ir progresivamente incrementando y mejorando su rendimiento. ¿De qué manera? Incrementando la carga de la actividad. Por consiguiente, en cada momento, la alimentación tiene que ser la ideal o la adecuada para esta persona. No necesariamente porque practique una actividad que tenga fines u objetivos competitivos. Si nos ejercitamos, ¿podemos comer lo que sea? Esto es bien curioso porque muchas personas siempre manejan el concepto de que porque ya hizo ejercicio, ya se ganó su semita con café. Semita es un pan dulce bastante popular o tradicional de El Salvador. No, desconozco si lo manejan en otros países, pero dicen, ya hice mi hora de baile, me voy a tomar mi soda con mi churrito, solamente voy a reponer lo que ya eliminé. Falso. La alimentación siempre será específica dependiendo del tipo de actividad física o entrenamiento o deporte que se realice. De ello se desprenden los tipos de alimentos, sus características, volúmenes y tiempo de consumo. La alimentación, volvemos a subrayar que debe ser la adecuada a las características de las personas, a sus necesidades y a sus objetivos. No existe una dieta general o una receta genérica para todas las personas. Que aunque muchas personas practiquen una misma actividad, no todas tienen las mismas características y no todas tienen las mismas necesidades. Por consiguiente,
no para todos van a ser los mismos objetivos, tanto en la práctica del ejercicio como en la alimentación. Vamos ahora con esta otra parte. ¿Existe algún comentario de lo previamente abordado? Bueno, hablamos acerca ahora de los mitos y realidades sobre actividad físico-deportiva y la salud. Mito número 1. Los trucos que existen para obtener la condición física y forma física deseada son beneficiosos. Pueden ver la imagen. Falso. El esfuerzo y sacrificio continuo son la clave para lograrlo. Solamente así se garantiza una verdadera calidad de vida y evitamos futuros aparecimientos de las enfermedades crónicas no transmisibles. Si bien es cierto que también el marketing nos bombardea con el consumo de todo tipo de suplemento y sustancia que muchas veces se considera y cataloga como una ayuda exógena para poder perder en un corto tiempo tejido graso, incrementar la masa muscular, mejorar la fuerza, en otras palabras, el rendimiento físico o deportivo, el nivel de condición física. Hay que hacer un alto, informarnos un poco más, leer, documentarnos, investigar, estudiar acerca de todos los usos y abusos y sus repercusiones en el organismo que conlleva el uso o el consumo de todo ese tipo de sustancias. Es cierto que al sudar perdemos peso y ese peso es de grasa. Es otro mito que la gente maneja, que cuando sudamos de forma excesiva o al estar sudando, allí estamos eliminando la grasa del cuerpo. La realidad es que en un ejercicio moderado de 1 a 2 horas se pueden llegar a perder hasta 2 litros de agua y por tanto, si nos pesáramos, pesaríamos 2 kilos menos, pero no de grasa. Entonces, por un lado, es cierto que al sudar perdemos peso, pero nunca ese peso va a ser representado o equivalente a la pérdida de grasa. Para poner un ejemplo, una comparación de dos tipos de líquidos que el cuerpo excreta, la orina y el sudor, la primera está compuesta en un 96% de agua, la segunda en un 99%. La primera, un 4% de sólidos disueltos. Y la segunda, en un 0,60% de sales minerales, básicamente sodio y cloro. Y en un 0,40% por sustancias orgánicas. Y el organismo o el cuerpo tiene diferentes tipos de eliminación de líquidos. Eliminamos líquidos a través de la respiración, de la transpiración, a través de las heces y de la orina. Entonces, eso es lo que eliminamos. Líquido. Muchas empresas que se dedican a al rubro de la belleza, por llamarlo de esa forma, de la estética corporal. Ese es el nombre correcto. Manejan métodos de medición de pérdida de grasa a través de la orina. Eso es falso. En la orina no se representa la pérdida de grasa corporal, únicamente de agua y de sólidos disueltos del organismo. Otro mito referente al tema es que las agujetas desaparecen tomando bicarbonato o agua con azúcar. Las agujetas de dolor es ese dolor muscular post-esfuerzo de aparición tardía, como las siglas en inglés DOMS, Delayed Onset Muscular Soreness, sería debido a las múltiples microlesiones que producirían sobre el músculo los pequeños cristales o agujas de lactato, porque se creía inclusive hasta el año 99-2000
que el cuerpo, tras producir o excretar ácido láctico, producto de la actividad física de intensidades altas, estos cristales de lactato, tras ejercer su acción destructora, desaparecerían al fundirse por la acción del aumento de temperatura y por el arrastre desencadenado por el flujo sanguíneo. Popularmente se aconsejaba, a mucha gente aún lo aconseja, ingerir agua con azúcar para combatirlos. Esto, la evidencia científica nos dice que se supone una posibilidad de generar molestias gastrointestinales y resultado infructuoso porque las agujetas de dolor no van a desaparecer. La investigación acerca de su origen y tratamiento ha clarificado que el ácido láctico es el responsable, no es el responsable de las agujetas de dolor o de este dolor muscular post-esfuerzo de aparición tardía, sino la prevalencia de contracciones excéntricas que producen micro roturas en la unión músculo-tendinosa. Continuando, otro mito es abdominales inferiores versus abdominales superiores. Mucho se maneja con respecto a la información de que el abdomen está compuesto, por un lado, de músculos de abdominales superiores y que existen músculos abdominales inferiores. Bueno, en un análisis sobre cómo se ha desarrollado la musculatura abdominal en el campo de la actividad física, hay un gran número de tópicos basados en suposiciones y costumbres, como por ejemplo la movilización del tronco para desarrollar el recto superior del abdomen y la movilización de las piernas para desarrollar el recto inferior del abdomen. Podemos comprobar que con frecuencia los ejercicios de fortalecimiento abdominal suelen englobarse en dos tipos básicos. Unos consisten en la incorporación del tronco y se les denomina ejercicio de abdominales superiores. Otros consisten en la elevación de las piernas y se les denomina ejercicio de abdominales inferiores. Esta idea se sustenta en una sensación subjetiva de tensión en la zona inferior del abdomen al realizar este tipo de ejercicios. Nos referimos a la movilización de las piernas, como lo representa la imagen. ¿Por qué? Porque aquí se confunde la tensión generada por el psoas ilíaco, que pasa cerca del lugar de inserción de los músculos inferiores, específicamente la sínfisis del pubis, con tensión en estos últimos, en el recto abdominal inferior. Entonces, este mito ha sido fuertemente difundido por todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ha sido debido a la continua reiteración y aparición de aparatos y métodos que abogan por tal distinción inferior y superior, así como por los libros que podemos encontrar donde comúnmente se organizan los ejercicios abdominales siguiendo esta creencia errónea. Esto es lo que nos aportó Vera García en el año 2005. Finalmente, ante la pregunta de si la movilización del tronco desarrolla las porciones superiores del recto del abdomen y la movilización de las piernas, las porciones inferiores, Montfort y Sartre en el 98 exponen que se trata de una afirmación de ambientes deportivos inadecuada por su falsedad, habiendo sido demostrado en diferentes estudios, como por ejemplo McCaughey en el 2001, que indica que la evidencia mioeléctrica o electromiográfica de los diferentes trabajos de investigación sugiere que en la mayoría de las personas no se puede hablar a nivel teórico práctico de una activación regional superior o inferior. ¿Por qué? Porque el recto abdominal es un solo músculo, no son músculos diferentes. Es por ello que los ejercicios que movilizan las piernas extendidas se vienen y se han sustituido por los ejercicios de enrollamiento de la cintura pélvica hacia el tórax, desde la posición de cúbito supino, con rodillas y caderas en flexión de 90 grados y pies apoyados en una superficie, muchas veces en una pared, o pueden estar al aire, de donde se enrolla la pelvis sobre el abdomen mediante un movimiento de retroversión, para lo cual se llevan las piernas hacia el tórax de forma lenta. La repercusión negativa
del ejercicio que anteriormente o comúnmente se trabaja son todas las lesiones en toda la zona de la columna lumbar que esto puede ocasionar, para que lo puedan tomar en cuenta al momento de recomendar o prescribir ejercicios para el trabajo, fortalecimiento o tonificación de la musculatura abdominal que sean los más adecuados. Otro mito es: el ejercicio provoca hambre y hace que se ingiera más alimento. Muchas personas dicen que muchas veces no hacen mucho ejercicio porque les da una ansiedad por comer más. Y es porque existe la creencia de que el ejercicio causa inevitablemente un aumento de apetito, de manera que cualquier déficit calórico se contrarresta rápidamente con un aumento proporcional del consumo de comida. Esto según McArdle en el 90. Concretamente, existen factores que aumentan el apetito y el peso corporal. Estos factores son llamados orexigénicos, entre los que se encuentran la grelina. La grelina es una hormona que se genera gradualmente en el sistema gastrointestinal, pero que también la podemos encontrar en el hipotálamo, en función del estado nutricional. Dicho péptido es un péptido de 28 aminoácidos. Este interacciona con neuropéptidos centrales implicados en la regulación del apetito y el gasto energético, como el neuropéptido Y, la proteína relacionada con agouti, la orexina y posiblemente con la hormona concentradora de melanina. De este modo, el sistema nervioso central es el que juega un papel importante en la regulación del apetito y balance energético durante la actividad física, según Solomon y Martínez en el 2006. Estos son los diferentes factores que aumentan el apetito, que son los factores orexígenos, y los que disminuyen el apetito son los anorexígenos. Continuando, siempre con la grelina. Esta hormona influye en la variación del peso corporal, no solo como consecuencia de un aumento de la ingesta, sino también por una reducción en el consumo de energía. Este es el caso de las personas sedentarias, disminución de la utilización de las grasas como fuente de energía y aumento en la utilización de carbohidratos. De hecho, la grelina parece tener un efecto sobre el metabolismo de los adipocitos. La misma también mejora la retención del tejido magro. En individuos ancianos y después de la pérdida de peso inducida por dietas, los niveles de grelina aumentan con una reducción de la masa magra, especialmente el músculo esquelético, pero sin cambios en el tejido graso. Bueno, las recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud, prevenir las enfermedades no transmisibles, es bastante establecida, difundida y comunicada por parte de la Organización Mundial para la Salud, que ha elaborado las diferentes recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud, con el objetivo general de proporcionar a los formuladores de políticas a nivel nacional y regional orientación sobre la relación dosis-respuesta entre frecuencia, duración, intensidad y tipo de cantidad total de actividad física y prevención de las enfermedades no transmisibles. Hasta acá, ¿algún comentario? ¿Algo que le gustaría compartir referente a los mitos abordados hasta el momento? Lo que manejan, han escuchado en sus lugares de trabajo, con sus colegas, etcétera. Bueno, es una bondad que no manejen mitos. Es muy importante. Bueno, bien conocemos los beneficios de la actividad física, desde favorecer el aumento de la potencia cerebral, la reducción de la depresión e incremento de la confianza de la imagen corporal, el aumento de la masa muscular y mejora de la postura corporal cuando se realiza adecuadamente, el poder promover el fortalecimiento de la inmunidad, la reducción del sobrepeso y la mejora de la digestión, el mantener y mejorar la flexibilidad,
la producción de hormonas del bienestar, el incremento o la mejora de calcificación de los huesos, previniendo la osteoporosis y la osteopenia, la reducción del riesgo cardíaco, disminución de la presión arterial y la corrección del colesterol en sangre, entre muchos otros. Son todos los beneficios que la práctica de la actividad física, el ejercicio y el deporte nos aporta al organismo y a la salud para favorecerlo. Todos estos ciclos de conferencia han tenido como finalidad poder brindar este tipo de información y conocimiento para poder arrojarles o brindarles herramientas necesarias para que puedan realizar un adecuado y un pertinente abordaje en la recomendación y prescripción de actividad física con los diferentes grupos etarios de la población con las que ustedes trabajan. Espero que todo esto haya sido no solo de interés, sino que también de retroalimentación a sus conocimientos previos, a sus saberes previos, y que en futuras conferencias podamos seguir abordando y aportando más elementos científicos, técnicos y metodológicos para el incremento y el fortalecimiento de todas sus competencias profesionales. Estas son algunas de las referencias y bibliografías consultadas para la realización de esta conferencia. Y no me queda más que agradecerles su asistencia, su atención y la disposición siempre de estar en esta sintonía. Les deseo que tengan un muy buen día y muchísimas gracias. Nos vemos pronto.